Hola a todos, soy Alejandro y estamos en Godot 4.3. Voy a crear un nuevo proyecto y te recomiendo que utilices esta misma versión para que no tengas ningún problema con el plugin. Rápidamente voy a comenzar configurando mi entorno para que me sea más cómodo de trabajar. Yo lo utilizo de esta manera y voy a crear unas cuantas carpetas que me van a ser muy útil, que es la carpeta de assets, de escenas y de shaders, porque voy a usar también un shader de viento para mover las hojas. Una vez creado esto, quiero ir un rato en Project y establecer algunas configuraciones que van a ser muy útiles, como la configuración a la que se va a reproducir la ventana, que va a ser 1280 x 720, que es una configuración de 9/16, y para que esto funcione el modo tiene que estar en modo Canvas. Después quiero mejorar los gráficos de Godot en Rendering. En la parte en donde dice que el anti-aliasing, yo lo voy a poner el anti-aliasing en 3D en 4X o 8 dependiendo de tu tarjeta gráfica. Yo lo voy a usar aquí, así, y voy a guardar el proyecto. De seguro notarás que tengo una nueva carpeta llamada Addons. No crees esta carpeta, se creará sola cuando instalemos nuestro plugin o addon, como lo quieras llamar, de Terrain 3D o Terrain 3D. Ahora mismo yo tengo esa carpeta porque acabo de instalar un plugin que me será de utilidad en este curso, de la cual te voy a hablar más adelante. Voy a condensarte toda la información y todos los temas que vamos a tratar a continuación porque valoro tu tiempo y así ya vas a saber todo lo que vamos a dar en este tutorial. Vamos a comenzar aprendiendo a utilizar el addon de Terrain 3D. Vamos a crear nuestro propio terreno, vamos a aprender a utilizar sus herramientas básicas como escultura, texturas. Vamos a hablar de cómo podemos crear varios tipos de texturas, porque no es tan fácil como simplemente arrastrar y soltar en principio. Vamos a hablar de los aspectos técnicos de cómo se utilizan para la creación masiva de terrenos grandes, crear follajes y árboles adentro. Después vamos a crear nuestro propio mapa de alturas utilizando otro addon llamado Height-Map. Todos estos addons se encuentran en la librería oficial de Godot y no te preocupes porque vas a encontrar links para todos. Vamos a crear nuestro propio mapa de altura y vamos a configurarlo todo dentro de Terrain 3D para que entonces nosotros podamos crear terrenos personalizados, que es la forma realmente más profesional que hay. Como yo quiero que esto sea un tutorial completo, básicamente te voy a decir que todo se va a tratar de Terrain 3D, pero te voy a dejar un extra en donde voy a hablar de los Vertex Paint. ¿Para qué son? Cómo se utilizan en Blender. No va a ser un tutorial, pero sí te va a ser muy útil. Vamos a crear follajes, te voy a mostrar cómo es mi pipeline a la hora de trabajar. Dentro de Blender voy pintando varias hojas de los follajes y para eso es que tengo esta carpeta de shaders en donde hay un shader de viento. Se pintan con Vertex Paint dentro de Blender y se importan aquí dentro de Godot para que así el shader lo que hace es que mueve las hojas en forma diferente conforme a los diferentes tonos de color RGB que tienen las hojas del follaje, que puede ser césped, árboles, todo lo demás. No te preocupes para nada porque lo vas a entender todo paso a paso. Voy a comenzar creando una nueva escena 3D del tipo Node 3D. Yo lo voy a llamar a esto Level 1. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestro Terrain 3D. Pero para hacer eso, en Asset Lib venimos y buscamos aquí Terrain 3D. Debería estar aquí, es este de Tokisan Games. Vamos a hacer clic y vamos a descargarlo y después vamos a instalarlo. No te preocupes si aquí te aparece que hay algún conflicto, eso suele pasar porque este plugin está constantemente renovándose y mejorándose. Solamente haz clic en Install. Lo que sí es importante es que estés dentro de Godot 4.3 porque ahora mismo este plugin funciona mejor con Godot 4.3 y no utilices Godot 4.4 porque, bueno, cuando el plugin también cuando salga la versión oficial de Godot y el plugin también esté disponible, yo actualizaré este tutorial. Ahora nos pide que save y restart. Entonces para que se reinicie Godot. Pues bueno, aquí Godot se está reiniciando y ya vamos a tener listo el addon. Vamos a destacar algunos puntos interesantes. Se ha creado una nueva carpeta llamada demo. Esta carpeta es muy interesante porque si hacemos doble clic en donde dice demo.su escena, vamos a ver aquí una demo que es totalmente jugable.
eh, para ver cómo funciona esto. O sea, de hecho que aquí también tenemos el Terrain 3D y todavía cuando hago clic aquí no se me está apareciendo nada. ¿Por qué? Porque es importante venir en Project Settings. Esto vas a hacerlo para cada plugin que instales. Plugins. Y aquí está Terrain 3D. Por favor, no hagas caso de esos dos plugins. Te lo voy a explicar más adelante. Yo lo instalé porque me hacía falta. Simplemente no les des importancia de momento. Haz clic aquí en esta casilla para habilitar Terrain 3D. Una vez que lo habilitemos ya se va a mostrar aquí varias cosas más. Ya aparece aquí una nueva pestaña llamada Terrain 3D. Cada vez que hacemos clic en Terrain 3D. Aquí en texturas irán las texturas y en meshes irán, por ejemplo, los follajes y los árboles, las rocas o todo tipo de mallas que quieras utilizar dentro de tu terreno. Para que puedas editar el Terrain 3D, vamos a desbloquear aquí este candadito y ahí ya se va a aparecer aquí la textura que utilizó. Vemos que hay una textura de roca y otra de grass. Están también los meshes, aunque aquí no hay ningún mesh. No te preocupes por eso porque nosotros vamos a crear nuestro propio Terrain 3D. Yo solamente te lo estoy mostrando y por supuesto puedes jugarlo aquí y experimentar con él. Del lado derecho se nos van a aparecer todas las partes necesarias. Bueno, vamos a crear nosotros nuestro propio Terrain 3D. Voy a salir de demo, no lo voy a guardar porque esto viene en esta carpeta especial. De hecho que hay varios demos y también viene con unos assets. Así que los assets no te van a hacer falta porque van a estar los necesarios para que tú puedas experimentarlo. Así que creo aquí mi escena y lo voy a llamar Level 1 y aquí Control A o aquí el más y buscamos aquí Terrain, el nodo de Terrain 3D. Inmediatamente esto nos abre una nueva escena en donde vemos así un mundo que realmente es infinito, pero esto se muestra así porque nosotros debemos configurarlo. La forma de usar este plugin es que necesitamos un Data Directory, o sea, es un lugar en donde se almacenan estos datos. Este nivel yo lo voy a guardar con Control S aquí en donde dice Scenes y simplemente lo voy a guardar aquí. Pero imagínate tú que a lo mejor vas a tener varios niveles, ¿verdad? Entonces, este es el nivel 1. Después seguramente crearás otra escena que se llama nivel 2 y así sucesivamente. Yo voy a crear una carpeta del mismo nombre que se va a llamar también Level 1. Pero le voy a llamar Data al final. Y haz esto para cada nivel. Para Level 2 también va a tener Level 2 Data y así sucesivamente. Bueno, en esta pestaña donde dice el Path, que es la ruta, vamos a buscar esa ruta, Level 1 Data. Y Select Current Folder. Para que todos los datos de este Terrain 3D se almacenen aquí. Bueno, pues ¿cómo sé yo que se hace de esa forma? Yo te he dejado también el enlace, este es el Terrain 3D, el proyecto de GitHub. En Release vas a buscar el Terrain 3D para poder instalar las versiones más recientes, pero yo te lo recomiendo que lo instales desde Godot nada más, porque las versiones recientes a lo mejor no te funcionan porque están en modo beta. Lo importante de esta página es que también tiene un link a su documentación. Yo también te voy a dejar este link. En la documentación es donde te explica cómo se configura todo paso a paso y cómo se configuran las texturas. No es que simplemente arrastras una textura, un albedo, un normal matte y lo utilizas como textura en Terrain 3D. No funciona de esa manera porque es un add-on un poco complejo. En versiones anteriores de este plugin, cuando le dabas aquí al path, tú tenías que establecer la carpeta en donde se guarda y tenías que establecer la extensión si era .3 o .res. .3 es una extensión que se guarda en forma de texto y .res se guarda en forma binaria. Ahora eso pasa en forma automática. Te lo digo por si hayas utilizado una versión anterior de Godot y esto te esté confundiendo. Otro paso importante es que guardemos el material y los assets. ¿Para qué se guarda esto? Realmente no hay necesidad de guardarlo, pero por si creas otro nivel y guardas estos assets, pues entonces vas a clonar prácticamente tu mundo dentro de otro nivel. Entonces es importante simplemente que lo guardes. Puedes guardarlo como aquí en la misma carpeta y por lo general le puedes poner aquí su nombre. Por ejemplo, material
guión bajo level 1 para que no te confundas. Yo te aconsejo que seas muy ordenado. Esto se guarda también como texto plano, que es punto 3. Vamos a guardar también el asset aquí dentro también. Y yo lo voy a llamar asset y guión bajo. Si nos vamos ahora mismo en nuestra carpeta de data, vamos a ver solamente dos cosas. Después esto se va a llenar de otros archivos cuando finalmente hayamos creado nuestro terreno. Por el momento el terreno no está creado, solamente estamos teniendo aquí un terreno estándar. En este terreno podemos configurar aquí, en donde dice Material, en World Background, aquí dice Flat. Le podríamos agregar, por ejemplo, ruido. Y vamos a ver que ahí se aparece unas montañas. Esa parte de la montaña ya es solamente, como su nombre lo dice, un ruido. Es nada más, se ve pero no va a tener colisión ahí. Tu personaje se va a caer prácticamente ahí. Es solamente un relleno. Yo de momento voy a usar aquí donde dice Flat. Pues bueno, yo de momento lo dejo aquí. Y antes de que usemos estas herramientas de crear elevaciones, agujeros o lo que sea, vamos a crear los materiales, que realmente es la parte difícil. En este tutorial te voy a mostrar toda la parte difícil. La parte fácil, como experimentar con todas estas herramientas, te lo voy a dejar más a tu cargo porque creo que es nada más hacer clic y experimentar con ello. La parte difícil es crear, por ejemplo, los materiales, que es la parte que no se entiende bien. En Assets tengo un conjunto de carpetas. No te las voy a poder compartir salvo el sitemap porque yo no tengo la licencia de estos assets que voy a usar aquí, pero no te preocupes por nada, usa tú mismo tus assets y más adelante cuando utilicemos el sitemap también te lo voy a mostrar cómo configurar y este sitemap yo sí te lo voy a dejar en el link para que lo puedas descargar. Te aconsejo que crees una carpeta llamada Terrain Texture y ahí arrastres todos tus materiales. Yo te he dejado un link de Ambient CG, es un lugar en donde vas a encontrar materiales PBR y que nos van a ser útiles en este tutorial. Por supuesto que tú puedes usar el material que quieras. Yo voy a buscar los materiales que son del estilo ground, de suelo. Me ha gustado mucho este material, este barro, queda muy bien. Yo lo voy a descargar, tú elige el que tú quieras. Yo lo voy a descargar en PNG porque este formato tiene muchas pérdidas. El PNG en cambio es un formato que incluso puede guardar las transparencias. Yo voy a usar nada más para este ejemplo de 1K. Te dejo totalmente a tu criterio esa parte. Pero mientras más pese, más recursos va a necesitar. Yo voy a descargar este y un material más de pasto y vamos a configurarlo. Estos son los dos materiales que me acabo de descargar. Yo lo que te voy a dejar son los materiales ya configurados para que los puedas usar directamente. Pero aquí en este tutorial vamos a aprender a cómo configurarlos correctamente. Para ello vamos a necesitar un programa totalmente gratuito, open source, que se llama GIMP. No te vas a poder salvar de este programa, aparte que es muy liviano, es gratis. Y tiene muchísimas herramientas que nos van a ser útiles y que se especifican en la documentación oficial de Terrain 3D. Aquí en la documentación, en la parte donde dice la preparación de texturas, nos dice que preparemos una textura especial. Se puede unir la capa de albedo y la de height texture. Y por otro lado, la de normal matte tiene que ser del tipo OpenGL. Te voy a explicar más adelante qué significa eso. Con la textura de roughness. Son conceptos bastante avanzados, pero lo vamos a desglosar paso a paso. Voy a hacer aquí el color map, voy a arrastrarlo junto con el height, que en este caso se llama displacement, es solamente una nomenclatura distinta de nombre. En la documentación no habla nada acerca del ambient occlusion, aunque aquí figuró una A, creo que sí es ambient occlusion. Ok, tenemos el ambient occlusion también. Voy a hacerlo así, agarrar todas esas texturas y voy a colocarlos dentro de GIMP. Yo voy a entrar aquí en esa textura donde dice albedo, para que no te pierdas, aquí arriba te lo va a decir. En este caso dice color, pero ese es el albedo. Este es el ambient occlusion y ese es el displacement. Vuelvo aquí en mi textura de color, o a veces se llama base color o albedo. Bueno, voy a traer aquí la textura de ambient occlusion. Con control A selecciono esa textura, control C lo copio y control V. Igual que en Photoshop se me agrupa en capas. Pero el modo de mezcla está en normal, tiene que ser en multiply o multiplicar. Y después debemos unir estas texturas en una sola. Aquí en anclaje se han unido ambas texturas. Ahora, esta es una textura que ya tiene el albedo de por sí mezclado con el ambient occlusion. Necesitamos ahora traer el height map o el displacement. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos descomponer esta textura. Por eso GIMP tiene herramientas bastante avanzadas en colores, en componentes, descomponer
Y lo que va a hacer aquí es que nos va a descomponer en estos canales RGB, porque recordemos que todas las texturas tienen un modelo de color RGB, o sea, 3 canales, de los cuales normalmente no aprovechamos 2, pero en el caso de que necesites demasiada optimización, sí se tendría que aprovechar todos los canales, o sea que cada canal puede guardar una textura distinta en la hora de crear videojuegos, aunque esos son conceptos más avanzados para este tutorial. Simplemente le vamos a dar clic en aceptar y pues bueno, tenemos 3 canales. Ahora bien, nos vamos en HiveMap, control C para copiarlo, y ahora ya no es aquí, es esta cuarta textura la que está descompuesta en sus 3 canales, en donde vamos a, con control V, pegar el HiveMap. Hacemos doble clic aquí y yo lo voy a llamar alfa. Y después esto lo voy a traer abajo. Como un cuarto canal lo voy a desplazar para abajo. Ahora necesitamos de nuevo combinar todo esto en una sola textura. En colores, componentes, antes lo descompusimos, ahora vamos a componerlo. Y ahí va a volver a aparecer como una sola textura, pero recordemos que hay un cuarto canal ahora que es el alfa. Entonces tiene que ser RGBA. Y aceptar. Se crea una figura un poco rara, no te preocupes, parece que tiene una transparencia, pero es porque Terrain 3D necesita esa clase de texturas. Ahora lo vamos a exportar. Archivo, exportar. Escoges tú la carpeta en donde lo quieres exportar. Yo escojo esta nomenclatura y te aconsejo también que hagas lo mismo. Lo voy a llamar Ground 050, en referencia al material descargado, guión bajo de Albedo, que está usando el Ambient Occlusion, y de Height. Y la extensión en mi caso va a ser .dds, también puede ser .png, pero en la documentación me dice que el .dds ya está configurado de por sí. Estas son las configuraciones de exportación, te lo voy a mostrar también. A la hora de exportarlo nos recomienda que sea de DDS, porque una vez que esto se importe en Godot ya está configurado. Esa es la ventaja que tiene el .dds. El único análisis que tienes que hacer es que para qué vas a exportar tu juego. Por ejemplo, el DDS funciona para escritorio. Aquí aparece en su documentación. En cambio, el PNG aparece para escritorio y también para mobile. O sea que el DDS no te va a funcionar para mobile. Pero no te preocupes, que la próxima textura voy a exportarlo en PNG. Ahora, aquí nos aparece que si lo exportamos en DDS, a la hora de exportarlo tenemos que hacer este formato de compresión y agregar aquí los generar bitmaps. Entonces le doy en exportar, espero un rato y nos va a aparecer el tipo de compresión. Nos decía que era este, BC3, DXT5 y generar bitmaps. ¿Para qué se generan los bitmaps? Es un concepto también avanzado, pero más bien es para que con la distancia las texturas no se vean deformadas. Entonces es aconsejable poner estos bitmaps, sobre todo en terrenos. Exportamos y tenemos ya nuestra primera textura. Simplemente voy a salir de todas estas texturas, le voy a poner en no guardar porque yo ya lo tengo todo y vamos a cargar las siguientes. En la documentación de Neva tenemos una guía que el normal matte debe ir con la textura roughness y el normal matte tiene que ser del tipo OpenGL. Es muy obvio porque Godot trabaja con OpenGL, Unreal Engine trabaja con DirectX, Blender trabaja con OpenGL también. Hay una inversión entre sus canales, pero no te preocupes. Supón que te descargas una textura de normal matte y el PBR resulta ser que el normal matte viene para DirectX. ¿Cómo lo identificas? Bueno, aquí en la guía te da una prueba visual de cómo puedes identificar el OpenGL comparado con DirectX. Por lo general, todas las texturas te indican qué tipo de normal es, pero puedes leer aquí para que veas la diferencia. Pero tampoco te preocupes, porque si tienes una textura del tipo DirectX, aquí vamos a aprender a cómo invertirlo y convertirla a OpenGL. Voy a arrastrar el normal matte OpenGL con el roughness tal y como me lo indica en la documentación. El normal matte también yo lo voy a descomponer aquí en componentes, descomponer, y lo voy a descomponer en tus 3 canales RGB. Suponiendo que este normal matte no es OpenGL como me indica aquí, sino que es DirectX, lo que vas a hacer es venir una vez que lo descompones al canal verde, el canal green, vamos a ver aquí lo que pasa. Voy a ocultar el canal rojo y al canal verde
vas a venir en colores, invertir. Y esto se te va a invertir. No vas a notar aparentemente la diferencia y vas a volver en colores, componentes y componerlo todo. Y ahí, si esto era DirectX, ahora va a pasar a ser OpenGL. Bueno, en mi caso esto es OpenGL, lo cual me daría un error si lo invierto. Voy a volver a apretar Control Z, creo. Y bueno, ok, ahí lo recupero otra vez. Eso era en el caso que tengas DirectX. Como yo tengo OpenGL, simplemente lo voy a descomponer. No voy a hacer esa inversión. Y después voy a venir aquí en mi roughness. Y hay otro concepto. Esto viene como roughness. A veces descargas texturas que vienen no como roughness, sino como smoothness. Si viene como smoothness, es lo inverso de roughness. Roughness es rugosidad. Y entonces smoothness, creo que era así, para invertirlo. Para volverlo roughness tienes que venir aquí en colores y de nuevo invertir. Y ahí se convierte en roughness. Pero en mi caso es correcto, yo tengo roughness. Es solamente un tip por si no veas roughness y solamente veas la textura de smoothness. Algunos PBRs vienen así. De nuevo, Control C. Volvemos no a este normal matte, sino a este donde está descompuesto en sus canales. Control V. De nuevo esto lo vamos a llamar alfa y lo vamos a traer para abajo. A veces esto no es que funciona muy bien. Y ahora volvemos a colores y volvemos a componer esto en una sola textura. No es recomponer, es solamente componer. Si GIMP se te traba, no te funciona muy bien, pues solamente reinícialo, es un poco difícil de usar. Lo componemos de nuevo en una textura. Y no te olvides de poner aquí RGB porque tiene 4 canales. Aceptar. Y de nuevo aparece un canal, o sea, una textura rara como con transparencia. No te preocupes por eso. Es totalmente normal. Ahora vamos a volver a exportarlo. De nuevo nos vamos en donde lo exportamos la última vez. Yo lo voy a volver a exportar en .dds. No te preocupes, vamos a hacer otra textura en donde te muestro cómo exportarlo en modo PNG. Voy a ponerle aquí normal y roundness. Tienes que indicar esto para que sepas qué texturas están utilizando. Recuerda que esta es una textura totalmente especial optimizada para Terrain 3D. No es una textura que te vaya a servir para texturizar, por ejemplo, tus meshes. Exportar. Y vamos a volver a configurarlo aquí. Con la compresión era BC3 de XT5. Y generar Maps. Yo te recomiendo, por supuesto, que te leas toda la documentación de Terrain 3D. Exportar, porque vas a aprender mucho de conceptos avanzados de videojuegos. Y lo exportamos. Ves aquí como yo ya tengo estas dos texturas y no te preocupes que estas texturas que ves aquí te los voy a dejar todas. Vamos ahora por nuestra siguiente textura, que también vamos a tener que arrastrar el color, el ambient occlusion y el displacement o el height. Voy a salirme de todas estas texturas para poder arrastrarlas. Mi consejo para que lo puedas hacer todo de memoria es hazlo varias veces, no hay de otra. Hazlo una y otra vez hasta que se te quede más o menos de memoria y después vas a ver que es bastante simple. En principio es muy complicado, te confunde todo, pero la verdad es que es más simple de lo que piensas. Esto aquí dice Ambient Occlusion, era Control C, volvemos al albedo, Control D. En vez de Normal tiene que ser Multiply y lo juntamos en una sola textura. Esto ya está. Ok, después colores, componentes, descomponer. Esperamos en que aparezca RGB, lo descomponemos en sus 3 canales. Volvemos aquí en esta textura de Displacement. Control C, Control V. Y lo llamamos alfa y lo enviamos al último canal. Y una vez que hacemos eso, simplemente lo volvemos a componer. Colores, componentes, componer. Algo que no te había dicho también RGBA es que GIMP tiene la posibilidad muy fácil de si quieres escalar esta imagen. Por ejemplo, imagen y escalar imagen. Aquí simplemente redimensionas. Si por ejemplo esto es 4K y quieres escalarla a una imagen más chica, bueno, lo redimensionas aquí y aprietas a escalar. En mi caso está muy bien.
Ahora ya tenemos esto y vamos a volver a exportarlo. Esta vez yo lo voy a exportar, pero como un PNG. Yo voy a utilizar esta nomenclatura ground 068 albedo occlusion height.png exportar. Bueno, ¿qué nos dice la documentación? ¿Cómo se configura esto? La documentación dice que si es PNG, tenemos que poner aquí en RGBA, obviamente porque tenemos un alfa. Volvemos aquí en Gimp y bueno, aquí podemos ponerlo uno al lado del otro para ver mejor. Dice que Save Layer Offset, que sería guardar el desplazamiento de capa, y el formato es RGBA, obviamente. En ese caso es esto, está al revés porque el mío está en español. RGBA 8bpc y lo exportamos. Aquí ya tenemos el PNG. El problema de el PNG es que no se configura de forma automática al importarlo dentro de Godot, por lo que en Godot tenemos que volver a leer la configuración para importarlo. Pero no te preocupes, vamos a hacerlo. Voy a crear la última textura adelantando el video para no hacerte perder mucho tiempo. Ahora, volviendo a Godot, vamos a escoger todas estas 4 texturas y lo arrastramos. Los .png se necesitan reconfigurar en import. A esto, por ejemplo, en Midmaps le voy a poner en on y reimportar. No hagas eso con este .ds porque estos ya vienen configurados. Y lo mismo para el normal map, generar Midmaps, reimportar. En las versiones anteriores de Godot a veces aparecía aquí normal map enable. Tienes que ponerlo en disable, aunque en Godot 4.3 creo que eso ya no aparece. Bueno, ya están configuradas estas texturas. Volvemos a Terrain 3D y quitamos ese candadito para que nos deje editar nuestro terreno. Yo he creado un Mesh Instant 3D de tipo cilindro de 1.8 de altura porque para mí es la escala humana. Y pues bueno, cuando empecemos a texturizar aquí, tenemos que tener una referencia y la mejor de todas es siempre la escala humana. En Terrain 3D, ahora que quitamos el candadito, ya podemos, por ejemplo, editar nuestro terreno. Yo no voy a hacerlo porque esto yo lo considero muy fácil. Por ejemplo, aquí en Smoothness, en Race, podemos crear, por ejemplo, así montañas. Podemos cambiar aquí nuestros pinceles y utilizar los pinceles que más te gusten o te convenzan. Y podemos crear un montón de cosas así. Podemos crear también así agujeros. O, por ejemplo, podemos crear también así slope, que serían rampas. Y bueno, todo lo que te imagines. Eso yo te lo dejo a tu criterio para que tú lo puedas experimentar libremente. Lo importante y lo difícil aquí es la parte del texturizado. Esto creo que es muy básico. Algo muy importante, estamos teniendo dos tipos de texturas, una del tipo PNG y otra del .ds. A la hora de crear texturas aquí en Add Textures, vamos a crear aquí nuestra primera textura. Necesitamos el canal de la textura de albedo y de normal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos dos formatos distintos. Esto te puede dar errores, por lo que yo en recursos te he dejado esta textura que es Grass y que es también del formato .dds. Yo te aconsejo que utilices este Grass y no utilices este Ground. No mezcles PNG con DDS porque suele dar errores. Voy a estirar aquí el Grass, arrastrarlo y soltarlo aquí. Y su normal también. Voy a disminuir esto para que no me moleste. Para esto era muy importante la escala humana, la referencia. Volvamos a Terrain 3D. En el lapicito aquí vamos a poner editar y la escala voy a escalarlo unas 10 veces más. Más o menos por ahí. Este es el rango correcto de lo que yo creo que tendría que ser un Grass para que sea más realista. Vemos aquí que esa textura parece un tile, o sea, repeticiones que parecen azulejos. Vamos a romper estas repeticiones con detailing, así más o menos, para que se rompan un poco más. Y por supuesto también en Terrain 3D, en donde dice material, vamos a usar esta textura de noise que ya viene incluido con el plugin.
No te preocupes, ya está todo configurado. Solamente le tienes que cambiar un poco el color. Yo lo voy a oscurecer un poco más para que se note. Y a esto también lo voy a oscurecer un poco más y lo voy a gastar un poquito hacia los amarillos aquí. Puedes escalar esto, ¿ves? ¿Cómo se te escala? Puedes escalarlo así o que sea un poco más grande. Yo lo dejaré por ahí. Esto ya lo dejo totalmente a tu criterio. Puedes modificar todos estos, por ejemplo, el ángulo del noise, etcétera. Aquí ya se ha roto el tile por completo. Ya parece un terreno bastante realista. Y vamos a configurar nuestra otra textura. Por defecto, esta primera textura aparece en un ID que es la capa 0, o sea que es la textura base. Vamos a crear la siguiente textura y por defecto ya aparece 1, que es la siguiente textura. Entonces vamos a arrastrar aquí el ground, que es también punto DDS. Si arrastras esto te puede generar errores. Y el normal aquí. Y bueno, ¿cómo se pinta? La única forma que tiene de pintar es con esta herramienta Paint Base. Escoges Paint Base y esta textura y vamos a agrandar esto y ahí lo empiezas a pintar, ¿ves? Me gusta mucho esta textura porque es una textura de barro, pero es muy grande, por lo que vamos a venir aquí, vamos a escalar esto unas 10 veces más hasta que tú consideres que es correcto. ¿Ves aquí que no parece realista? Entonces, si quieres borrar esta textura, nada más vienes otra vez en Grass y lo vuelves a pintar. Para que sea más realista, yo suelo cambiar de pinceles. Por ejemplo, puedes usar unos pinceles de ruido, de texturas. Por ejemplo, puedes usar este pincel y, por ejemplo, lo pintas de esta manera. Entonces, yo creo que hay pinceles en donde vas a conseguir más realismo. Me marca aquí esta parte es la extensión de mi terreno. O sea, hasta aquí ya es un terreno falso, en donde indica la línea azul. Parece nada más que es infinito por motivos de visibilidad. Pero en Terrain 3D, yo si vengo aquí donde dice World Background y pongo Noise, cosa que ya hicimos, me van a aparecer más montañas. Estos son todos fake. Y si le pongo No, bueno, aquí yo voy a ver el tamaño real del terreno. Esto ya viene predefinido, estos tamaños. El tema aquí es que si quieres un terreno nuevo, por ejemplo, tienes que crear alguna elevación, por ejemplo, un raise aquí, y ves, inmediatamente el primer cuadradito, o más bien la rejilla de subdivisiones que agarres aquí, ya te va a crear este cuadrado grande del terreno, porque va a necesitar, no puedes nada más, o sea, todo tiene que ser así un cuadrado grande, no está definido de esta manera, no puedes simplemente crearlo por pedazos. Tiene conceptos mucho más avanzados Terrain 3D que esto, pero básicamente hasta aquí ya lo tienes todo definido. ¿Por qué yo no estoy mostrándote paso a paso esta herramienta cómo crear terreno? Porque en videojuegos realmente eso se usa muy poco. Sí, por supuesto que puedes utilizarlo a tu gusto, pero yo te voy a mostrar una forma en donde se crean heightmaps personalizados y bueno, cómo usar un heightmap en Terrain 3D. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos en Asset List y vamos a buscar Hive. Voy a instalar otro add-on más llamado Heightmap Terrain, que es de Sealamp. Esto también es un creador de mundos, por lo que también puedes crear mundos y todo lo que se te ocurra con él. Vamos a instalarlo directamente aquí y vamos a esperar que se termine de instalar. Y vamos en Project, una vez que haya terminado de instalarse, Project Settings en Plugins y vamos a activar este plugin y cerrar. Voy a crear otra escena y lo voy a hacer del tipo No 3D, no lo voy a guardar ni nada y aquí voy a buscar, creo que era Terrain y ya tenemos aquí. Aquí también esto tiene muchas herramientas, pero este tutorial es de Terrain 3D, no es de Heightmap Terrain. Lo que instalé esto especialmente para poder crear mi propia textura de Heightmap. O sea, en Terrain, entonces haciendo, bueno, esto también me marca aquí un amarillo, ¿verdad? Un error amarillo porque también necesita un Data Directory. Entonces en File System podemos ir en Assets y crear una carpeta donde se llama Terrain
data. Todo necesita prácticamente un directorio. Así es como funciona esto. Y buscamos aquí y bueno, le agregas cualquier directorio que quieras. Y ahí ya te va a dejar editar el terreno. Lo que yo voy a utilizar aquí es terrain y en generate. Esto me va a dejar hacer mi propio mapa personalizado. Tienen muchas herramientas para crear heightmaps. El problema es que muchas de ellas son de paga. Está, por ejemplo, una herramienta que se llama World Machine, también una que se llama Gaia, que también yo uso y lastimosamente también es de paga, aunque Gaia creo que tiene su versión gratis, pero te permite crear mapas hasta cierto punto. Bueno, basándonos en el siguiente dato. Los mapas se crean para Terrain 3D en 1024 por 1024. Tienen que terminar en valores divisibles entre 2, ¿verdad? 1024, 2048, así sucesivamente. Pero este height-map te crea mapas que es de uso usual. El uso usual que me refiero a que no terminan en, por ejemplo, 1024-1024, sino que se le agrega un número más. O sea que entonces te va a crear un height-map de 1025 por 1025 y usual, porque así es como se usa en Unity y en Unreal. La verdad es que no sé muy bien porque tal vez por su script, a su conveniencia, el creador de Terrain 3D usó height-maps de 1024 por 1024. En síntesis, números pares. Pero no importa, igual va a funcionar bien. Solamente que los bordes te los va a escalar un poquito. Esa va a ser una de las pequeñas desventajas que vas a tener cuando creas, por ejemplo, aquí. Pero prácticamente todos los editores de terrenos utilizan valores impares. La otra desventaja al usar herramientas como Gaia es la configuración. Vas a crear mapas muy lindos, pero ¿cómo se configura eso? Yo me tardé bastante en encontrar la configuración perfecta. No te voy a mostrar Gaia porque no se trata de eso este tutorial. Déjame en los comentarios si quieres que haga un tutorial de Gaia para Godot, para que puedas usar ese programa. Pero sí te voy a dejar un height-map que yo hice en Gaia. Y lo exporté de una forma muy difícil. Es que encontré la configuración que le funciona a Godot. Porque me aparecía, sinceramente, importaba en Godot el height-map, pero me aparecía solamente un solo plano. Aquí puedes usar randomize o puedes usar, por ejemplo, estos sliders y modelar tu terreno como tú quieras. Por ejemplo, modificar la erosión, el ruido, para que no tenga tanto ruido y cosas así. Bueno, puedes ponerlo en Apply y ya tienes aquí tu terreno. Si quieres ver el tamaño del terreno, tienes que buscarlo, por ejemplo, en Resize. La resolución aquí es 513. ¿Ves que es impar? Eso es lo que te quería decir. Y después el siguiente valor es 1025. Lo que no te dije al principio es que cada píxel en Terrain 3D va a equivaler a un metro. O sea que 1025 píxeles por 1025 píxeles van a equivaler a un terreno de 1025 por 1025 metros. Entonces yo voy a usar 1025. O bueno, puedes usar 513. Vamos a usar 513 para no tener problemas. Está bien, no voy a aplicar nada porque ya estaba en 513. Lo que voy a hacer ahora es exportar este height-map. ¿Y cómo se exporta esto? Está muy bien este 16-bit RAW, pero el formato que yo te recomiendo, el que te va a dar mayor calidad, es este 32-bit Grayscale EXR. El formato EXR siempre es el mejor. Y ahora vamos a exportarlo, pero vamos a elegir la ruta. Yo lo voy a exportar aquí donde dice height-map. Yo ya tengo un height-map que después vamos a utilizarlo también. Y voy a guardarlo aquí. Perdón, me falta un nombre. Voy a ponerlo H Terrain para que se sepa la diferencia. Ok, lo exportamos. Y ahora, pues, ¿cómo utilizamos esto aquí? No es que ese mapa de height-map, no es que simplemente podemos arrastrarlo y soltarlo. Esto tarda un ratito y aquí ya te aparece. No es que simplemente vamos a agarrar esto en un lado y vamos a soltarlo. No se hace de esa manera. Ahora esto yo ya no lo necesito. Voy a nada más salirme de aquí. Don't save. El plugin, el add-on de Terrain 3D viene con tools, herramientas, en donde hay una escena que se llama Importer. Esta es una escena especial que te funciona para poder importar, o sea, configurar
el terreno a partir de height maps personalizados. Necesita de nuevo un data directory. Tenemos que volver a colocarle eso. Aquí entonces nos tenemos que ir en import file y aquí vamos a buscar nuestro height map, que es este que creamos, el de htRain. Después te voy a mostrar este. Vamos a abrirlo, open. Y esta es la parte difícil, porque si no lo configuras correctamente, esto no te va a funcionar. Necesita también un destination directory. Entonces vamos a scenes y voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar level 2 data, porque es aquí en donde me va a select current folder. Aquí es donde me va a guardar este height map, que ya lo hemos cargado, pero todavía aquí no se ve nada. Aquí no hace falta configurar nada, porque al hacerlo con el add-on de height map de Sealamp, esto ya viene configurado en el 00 y todo eso está en forma correcta. Entonces run import. Vamos a esperar un rato. ¿Ves? Aquí ya te lo ha ya ha funcionado aquí. Ya ha importado correctamente el mapa. Y después save to disk para que guarde. Solamente haz clic aquí y espera un rato. Por lo general, si te vas a tu carpeta de donde lo guardamos, level 2 data, aquí ya te aparece en .res, que es un formato binario. Eso significa que aquí ya te ha guardado todo esto. Y nos vamos aquí en 3dsn y creamos un level-2. Lo voy a guardar como level 2 en escenas, nada más aquí. Voy a volver a hacer un terrain 3D de esta manera, y aquí es donde voy a buscar ese directorio, el current folder, y ves, aquí ya me funciona, ya me ha importado correctamente el mapa creado. El importer no lo tienes que guardar, porque el importer es nada más una escena para que tú puedas cargar y guardar la información y cargarlo dentro de un terrain 3D. Esa es la manera correcta de hacerlo. De nuevo, aquí el material, puedes tú volver a guardarlo. Te recomiendo guárdalo otra vez en level 2 data, igual a como lo hicimos anteriormente. Esta escena sí ya la puedes guardar. Yo no la voy a guardar todavía porque no quiero usar este terreno. Ahora, yo te he pasado un height map personalizado, suponiendo que tú ya tienes una herramienta externa y no quieres utilizar el plugin de Sealamp, el de height map. ¿Por qué? Porque la verdad crea mapas buenos, pero no me parecen muy útiles, o sea, son muy ruidosos. Ok, lo que vas a hacer entonces es ir de nuevo a donde tú tienes tu height map personalizado, que es este. Se ve todo en blanco, es muy raro, pero en realidad funciona. Es por la configuración de exportación que se ve así. Vas a Open y de nuevo vas a Run Import, y ahí ya me ha traído mi mapa personalizado, pero me lo ha traído con errores, porque cuando tú lo importas, ahí sí es todo un tema. O sea, configurar la altura correcta y la ubicación. Entonces tenemos que configurar algunos valores. Para que aquí no te aparezca todo en forma confusa, voy a venir aquí en Flat, voy a poner en No, para que solamente se vea mi mapa. Es mejor que aquí solamente se vea mi mapa. Ves que tiene estos relieves raros. Realmente esto está, lo trajo en forma, o sea, está muy mal configurado. Este es un height map de tamaño 1024 por 1024, entonces voy a ponerlo menos 512. En menos 512 en import position, y para que me lo traiga en el centro del eje coordenado, voy a dejarlo en 1024, a ver, tal cual como está ahí. Y de nuevo run import. Esto ya me lo trae en el centro. El problema es que me lo está duplicando. Y como este era un mapa de, bueno, debería ser 1024 por 1024, pero cuando exportas solamente te exporta en números impares, pues bueno, sale este pequeño problema aquí de este relieve. Si te aparece esta clase de errores, lo mejor que puedes hacer es simplemente cerrar esto y volver a abrir el importer. No te preocupes, porque es totalmente normal. Estas son herramientas experimentales, entonces van a aparecerte esa clase de problemas. Vamos a elegir otra vez nuestro path que creamos, que era el level 2.
Esto también aquí simplemente lo voy a quitar. Y voy a eliminar todo lo que hay aquí. Voy a esperar que se elimine todo. En Importer de nuevo vamos a escoger el mismo, el height file, que es el asset que yo te he dejado, que es este, Open. Y vamos a en Port Position es menos 512 y menos 512 para que aparezca centrado. En este caso el height offset yo lo voy a poner como menos 125 para que me aparezca la altura correcta. Estos son datos que yo estoy haciendo porque yo ya lo configuré anteriormente. Y run import. Ahí sí ya me lo ha traído mejor. Bueno, tiene estos efectos por lo que te dije de los bordes. Porque debería ser 1025 por 1025 perfecto. Esta altura height offset es la altura que va a quedar aquí del centro. Tú puedes jugar un poco con estos valores, por ejemplo menos 122 y volver a hacerle aquí run import hasta que se quede en la altura correcta. La altura correcta que a mí me funcionó es menos 80, en donde la verdad que los bordes han desaparecido prácticamente. Si quieres ver solamente tu mapa, vienes aquí, aquí en Material y donde dice World Background vamos a ponerlo en no. Entonces aquí solamente se abre nuestro mapa. Esto está muy bien, así. Me gusta mucho cómo ha quedado. Ya no se ven tampoco los bordes, porque yo los he corregido con la altura. Digo estos tips si es que tú quieres crear tus propios height map y bueno, así lo puedes ir configurando. Esto es prueba y error, no hay de otra. Volvemos a escoger nuestro level 2 data, select current y save to disk. A partir de ahí ya se guardó. ¿Ves? Aquí ya se te llenó de archivos. Bueno, aquí como era, vamos en Data Directory, escenas y vamos a elegir el lugar en donde acabamos de guardar. Y aquí ya tenemos de nuevo nuestro mapa. Yo vengo otra vez aquí en donde dice flat, pongo no, para que solamente yo vea mi mapa. Recuerda que si por ejemplo aquí haces cualquier tipo de variación, por ejemplo un relieve, por más que sea en la orilla aquí, ves, inmediatamente ya se te crea esto. Así está configurado el Terrain 3D. Y de nuevo aquí vamos a hacer lo mismo, o sea, puedes venir aquí en Terrain 3D y crear de nuevo las texturas aquí y volver a arrastrar nuestras texturas de antes. Voy a adelantar el video a partir de aquí. Y aquí ya tenemos completamente de nuevo definido nuestro mundo y ahora se ve mucho mejor. Y por supuesto puedes pintar en cualquier parte. Aquí ya se ve mucho mejor. Aquí puedes poner muchas texturas, creo que hasta 32 texturas distintas. Ahora vamos a utilizar los meshes para hacer un mundo de verdad, un mundo vivo. Puedes venir en... Si quieres jugar esto, puedes venir en el demo. Por ejemplo, este demo aquí. Vas a abrirlo y este player, control C, y lo traes a tu escena con control D. Y deberías poder jugarlo. El player está en una posición en donde yo lo tengo que traer aquí, en el 0, 0, 0 más o menos. Aquí. Con este. Es más rápido. Y prácticamente todo va a estar configurado. Bueno, aquí lo que faltó, por supuesto, cuando tienes un nivel es agregar la luz y agregar aquí el World Environment. No voy a configurar estas cosas por ahora, porque es solamente un tutorial de Terrain 3D. Y bueno, esto es muy útil porque te deja volar y ver tu terreno en cómo funciona. Mientras, o sea, tu terreno, si lo trabajas más, vas a poder exportarlo en mejor calidad. Ese es un terreno de 1024 por 1024. Te recomiendo que si quieres crear mundos grandes, primero experimentes con ese tamaño. Es un mundo realmente muy grande para un videojuego. Puedes tener todo lo que deseas en este nivel de mundo. Si lo trabajas mejor, se va a ver mucho mejor. El Terrain 3D tiene conceptos muy avanzados como por ejemplo
que era aquí en Enable Auto Shader. Por aquí también unas configuraciones de permitir el Auto Shader. Yo no lo voy a hacer, experimentalo tú, porque no me gusta mucho. Es para que, por ejemplo, de acuerdo al ángulo de inclinación, te pinta solo. O sea, Auto Shader, como su nombre indica, es para pintar solo el terreno, para que se autopinte. Pero yo prefiero hacerlo todo a mano. No se te olvide que debes guardar tu proyecto hasta aquí y vamos a configurar los meshes. Para crear el mesh, o sea, todos los follajes que vamos a crear en este terreno, necesitas una escena. Entonces nos vamos a nuestra carpeta Asset y yo ya tengo aquí varios assets que no te los voy a poder dar porque no tengo su licencia, pero te los voy a mostrar cómo se configura. Y ahora te voy a decir del por qué yo instalé este nodo que se llama Vertex Color Importer Swapper. Y este plugin es muy importante porque te permite visualizar los Vertex Paints. No vamos a dar esto porque, de nuevo, déjame en los comentarios si quieres que haga un tutorial de cómo pintar en Blender los Vertex Paints. En este caso, algunos se pintan de rojo, otros de verde y otros en azul, en RGB. ¿Para qué es esto? Porque el shader que le voy a poner es un shader de viento y va a mover de forma diferente conforme sea el color, para que no todo se mueva, por ejemplo, hacia la izquierda o la derecha, así, y sea muy repetitivo. Esto le da un realismo a todos tus assets. Yo en este caso, bueno, nos pide una escena, entonces clic derecho en el asset, yo voy a abrir una nueva escena. Y a este pasto yo le voy a agregar el shader. Esto es nada más a modo de ejemplo que te estoy mostrando, como un concepto extra. Voy en donde dice mi shader, Lips, y voy a configurar este shader. Pero tú puedes conseguir muchos shaders de la librería de Godot. Voy a ponerle la textura, por lo general son muy parecidos. Y ahí entonces esto ya se está moviendo en formas distintas. En este caso yo voy a guardarlo como una escena. Y puedo hacer lo siguiente con esto también, guardarlo como una escena. Aquí volvemos a nuestra escena en donde yo voy a configurar algunos meshes. He creado algunos, por ejemplo esto, voy a traerlo aquí. Y la otra escena que voy a traerlo también es para este otro mesh, que es este árbol que también guardé la escena por aquí. Esto al principio es un poco confuso, pero es nada más práctico. Y así cada escena vas a ir trayendo. Lo voy a adelantar un poco el video también. Y una vez que tengas configurado todos tus meshes para tu terreno, pues simplemente haces clic aquí, aquí controlas la densidad. Esto es una densidad extrema para un árbol. Aquí también la fuerza y el tamaño. Y simplemente haces clic y se te va a generar. La escala está en 400, por eso es que se me generó una planta gigante. Si quieres borrar lo que has creado, simplemente control, clic izquierdo y se borra. La escala tienes que controlarlo muy bien. Cuando es árboles, yo no quiero que la escala sufra tantas variaciones. Solamente tal vez un 20% de variación. Se puede variar la escala, la rotación también aquí. Por ejemplo, el ángulo de rotación random es de 360 grados. Me parece genial, una vuelta completa. Esto lo que te crea es un multimesh. Entonces todos los meshes actúan como si fuesen uno solo, por eso te ahorran muchísimos recursos. Eso también es un concepto muy avanzado que te recomiendo que lo leas en la documentación. Hay muchos lugares en donde vas a aprender de multimesh. Bueno, después creamos así otros árboles más. Esto ya depende de cómo tú lo quieras. Después las rocas. Y puedes crear un montón de cosas. Por ejemplo, aquí cuando lo configuras un árbol, por ejemplo, si hay una pendiente y ves que tu árbol no está tan pegado al suelo, simplemente modifica esta altura. Esto hará que o tu árbol entre más en el terreno o se salga más.
Ya te lo dejo todo a tu criterio porque creo que esas cosas son muy simples. Ahora, este pasto, la densidad lo voy a bajar un poco más y bueno, así. Voy a ir pintando. Y después tú lo pintas como lo quieres, a tu terreno. Y por supuesto que como esta es una configuración avanzada, tú lo puedes aquí ponerle también aquí su propio shader, pero yo ya lo tengo configurado en la propia escena. ¿Sabes qué es lo útil de este Terrain 3D? Es que para cada mesh puedes configurar, por ejemplo, el rango de visión. Por ejemplo, para los árboles 100 está bien y para los pasos podrías usar menos rango de visión, como 35, y esto se mide en metros. No todos, o sea, yo te recomiendo que si tienes varios pastos, follajes, plantas, por ejemplo, algunos los configures en que desaparezcan para los recursos. Por ejemplo, que desaparezcan los 35, pero los demás a los 40 para que no aparezcan ni desaparezcan todos de golpe. Entonces, si yo me alejo de aquí, vas a ver que el pasto, o sea, el follaje, van a empezar a desaparecer de a poco primeramente. Y si me alejo mucho más, hasta los árboles desaparecen. Eso ahorra muchísimos recursos. En Perspective, puedes poner aquí el View Information y el Frame. Vamos a ver que tenemos una calidad de frames altísima. ¿Y qué pasa si jugamos este juego así como está? Puedes crear, la verdad, que bosques muy frondosos con esta herramienta. Vamos a ver que aquí se está moviendo. ¿Ves que también se mueve el follaje? El problema que vas a tener aquí en Terrain 3D es que los árboles y las piedras no van a tener colisión. Tal vez más adelante le pongan esa capacidad, pero hay otros plugins que te dejan hacer eso, como M-Terrain. Puedes colocar árboles a los que el jugador no puede acceder, que sean más de, por decirlo así, como fake, que complementen a la escena, o bien puedes buscar otros complementos en donde pongas los árboles con colisión y las piedras con colisión, por ejemplo. Hay una herramienta que se llama Proto Scatter que te va a dejar colocarlo con colisión. La colisión es un poco complicada porque cuando hay colisión creo que ya no actúa como creo que era este Proton Scatter, pero si tiene colisión ya no actúa como un multimesh único. Entonces eso ya tiene que ver mucho con los recursos. Este tutorial pareciera que es simple, pero la verdad es que muchos de mis conocimientos que aquí a lo largo del tiempo te los he contado todo aquí. Y creo que solamente te resta leer la documentación y practicar. No te puedo mostrar cosas muy básicas así de estas herramientas, de estos pinceles, porque se alargaría demasiado el video y creo que no es trascendente. Por último, lo que yo quiero hacer es mostrarte un ejemplo de una escena más avanzada en Godot. Esto se va a poner un poco lento porque tengo muchos programas abiertos y estoy grabando en mi computadora. Realmente está corriendo a una velocidad impresionante de unos 200 frames por segundo. Aquí se va a notar un poco trabado, lastimosamente, porque tengo muchos programas abiertos y estoy utilizando también un grabador especial de Nvidia para evitar el ruido, y bueno, eso consume muchísimos recursos. Es nada más por eso que se ve un poco entrecortado, pero creo que la escena se ve bastante bien. Y bueno, yo decidí usar estos assets. Pude haber hecho assets fabricados por mí mismo para dártelos a ti, pero quise usar estos assets de calidad porque siempre veo que se hacen tutoriales de Godot con assets muy básicos, y entonces eso como que da la sensación de que Godot es un motor muy básico, como que solamente es para low poly o cosas así, pero en realidad Godot es un programa impresionante para mí. Y en Godot puedes lograr cosas muy avanzadas, y la forma que funcionan sus shaders, particularmente yo que vengo de los materiales de Unreal Engine y configurarlos por nodos, me encanta muchísimo más estos shaders que funcionan con OpenGL. El lenguaje es bastante básico y puedes lograr cosas impresionantes, y creo que hasta es muchísimo más eficiente que utilizar nodos. Godot es muy potente si lo sabes configurar. Si sabes tocar el motor, vas a lograr cosas increíbles cualquier tipo de juegos. Hasta ahora aprendiste muchos conceptos, la verdad, a utilizar Terrain 3D, pero no solamente eso, sino que hiciste tu propio mapa de altura y también tienes los conceptos de que las texturas tienen formatos RGB, alfa, o sea, canales en donde puedes meter otras texturas distintas.
y otros conceptos como el de Vertex Paint para configurar shaders de vientos. Por lo menos viste cómo se configura todo esto dentro de Terrain 3D. Por supuesto que si quieres tener colisiones en tus árboles tendrías que usar otra herramienta como el que ya te dije de Proton Skater. Espero que este video te haya gustado y si fue así me gustaría que le des like. Me ayudarías muchísimo si te suscribieras a mi canal si es que quieres ver más videos así. Yo estaré subiendo más videos así de análisis técnicos y también así tutoriales avanzados que no sean tan comunes en internet como lo es el caso de Terrain 3D. Si necesitas que haga algún tutorial de algún plugin que nadie ha tocado antes, pues déjame en la caja de los comentarios por favor. Desde ya, un gran abrazo, espero que hayas aprendido mucho y nos vemos hasta el próximo video.